Hola, hola. El día de hoy vamos a platicar de algo bastante sencillo que a mis alumnos de repente les genera un poco de dudas, que es la entrevista. La entrevista que normalmente les recomiendo es la entrevista semiestructurada, y esto es porque una entrevista semiestructurada nos da la perspectiva para poder desarrollar una conversación bidireccional y nos permite mejorar el ambiente y las respuestas, y con ello generar de repente alguno que otro cambio en las preguntas. Lo primero que vamos a platicar es acerca de las características de una entrevista semiestructurada. Primero, una entrevista semiestructurada es exploratoria. Eso quiere decir que nos va a permitir explorar, como su nombre lo dice, acerca del tema de una manera en la que vamos a recibir respuestas descriptivas. La siguiente es que es formal. Muchas veces no le damos la importancia necesaria a las entrevistas que vamos a realizar, porque son entrevistas que realizamos para tareas escolares, dígase preparatoria, licenciatura, pero tenemos que darles una formalidad. En muchas ocasiones las personas entrevistadas pues no quieren que se les grabe ni de audio ni de video, o algunas veces no quieren contestar por no comprometer a su trabajo, etcétera, pero ustedes pueden hacer una carta donde digan que toda esa información solo se va a utilizar para fines educativos y que de ninguna manera se va a publicar. ¿Sale? Entonces eso les va a ayudar bastante. Y además yo les recomiendo que se vistan de manera formal, que la solicitud la hagan de manera formal con un correo electrónico o un mensaje muy bien estructurado. ¿Sale? De repente me ha tocado uno que otro estudiante que entrevista que a su tía, que a su abuelita, que a su mamá, que a su papá, que al vecino, o personas más bien que ya conocen, pero aunque sean personas que ya conocen, denle la formalidad necesaria. ¿Ok? Es bien importante que le den la formalidad necesaria. No pongan en la entrevista, hola tía, ¿cómo estás? Hola abuelita, ¿cómo estás? Etcétera. Hablen profesora tal, profesor tal, director tal, licenciado tal, maestro tal, ingeniero tal. Por favor, sean formales. La siguiente característica de una entrevista es que debe de tener un guión de entrevista o una guía para la entrevista. Este guión o guía para la entrevista es cuáles son las preguntas que vamos a hacer primero, las siguientes y así. ¿Ok? Porque a veces llegamos con una idea de lo que vamos a preguntar, pero no tenemos un guión. Y el guión lo que va a hacer es facilitar que tú sepas cuáles son las preguntas relevantes, cuáles son las preguntas que van al final, cuáles son las de desarrollo, etcétera. Siempre, siempre ver preparado con el guión de entrevista, porque también tú antes de esta entrevista, tú ya vas a saber de qué se trata el tema, vas a saber cómo abordar el tema, ¿sale? Entonces ya estás preparado, no llegas así como, pues dígame, platíqueme. Otra característica importante de las entrevistas semiestructuradas es que son cualitativas, es decir, que no recogemos datos numéricos. Siguiente característica es que las preguntas deben ser abiertas para obtener respuestas descriptivas, es decir, evitemos a toda costa que las respuestas sean sí, no, tal vez, o sea, cerradas. ¿Sale? La idea es que nos ayuden a explorar el tema, a saber más del tema, a inquirir cómo se desarrolla, qué se hace, cómo se hace, para qué se hace, por qué se hace, ¿sale? Lo interesante de esto es que obtengas una respuesta descriptiva. ¿Ok? Y pues las preguntas tienen que ser breves. Vamos a evitar preguntas que puedan confundir a nuestro entrevistado. A veces las preguntas son tan largas o tienen un lenguaje tan complicado que el entrevistado pues no puede responderlas de manera óptima, ¿sale? Entonces preguntas breves y eviten las preguntas en negativo, ¿no? A veces en la vida diaria nosotros decimos, ¿estás ahí, no? Entonces vamos a evitar las preguntas en negativo. Y bueno,
Otro punto importante para una entrevista semiestructurada es que empiecen por las preguntas importantes. ¿Sale? Vayan en ese orden porque las entrevistas semiestructuradas pueden ser cansadas tanto como para el entrevistador como para el entrevistado. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de do's and don'ts, o sea, qué sí preguntar y qué no preguntar. ¿Sale? El primer ejemplo que tengo aquí es: ¿cuál es la manera más sencilla de lograr el control de grupo? Si ustedes observan, esta es una pregunta que va a fomentar la plática o una respuesta descriptiva. Entonces el entrevistador ya podrá decir, bueno, no se trata solamente de disciplina, se trata de estrategias de enseñanza, aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces la respuesta va a dar lugar a una plática y a una conversación, no a un sí, no o a un disciplina, estrategia, da lugar a, por ejemplo, ahí va una respuesta, una pregunta que no nos va a gustar. Por ejemplo, ¿sabes controlar un grupo? Este tipo de pregunta hace que la respuesta sea sí, no. Entonces no hay conversación, ¿ok? Vamos a una pregunta que sí es viable. ¿Por qué eres profesor? Esta pregunta nos va a dar lugar a una respuesta descriptiva. Soy profesor porque creo en la vocación de la educación para esto, para aquello, bla, bla, bla. Ahora vamos a ver una que no permite una descripción. ¿Te gusta ser profesor? Aquí la respuesta sería sí, no. No da espacio a la exploración, ¿ok? Siguiente ejemplo de pregunta que sí se puede hacer. ¿Cómo describirías el proceso para desarrollar un proyecto? Aquí yo como entrevistado te diría, bueno, tiene varios pasos, empezando por el diagnóstico de necesidades. Después del diagnóstico de necesidades nos vamos a qué tipo de proyecto debemos hacer, si de investigación, si de intervención, si de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces yo ya estoy dando una respuesta descriptiva como entrevistado, ¿ok? Bueno, ¿qué pregunta no sería muy buena para una respuesta descriptiva? Por ejemplo, ¿es difícil hacer proyectos? Entonces la respuesta sería sí, no. Entonces, recapitulemos. Características, rapidísimo. Las preguntas deben ser exploratorias, deben ser formales, cualitativas, deben ser breves y deben realizarse de tal manera que se obtenga una respuesta descriptiva. Y no olviden que siempre deben planear sus preguntas, no pueden llegar en blanco. Bueno, espero que este brevísimo tutorial les sirva mucho. Chao.